Bueno, vamos a hacer una pequeña oración entonces para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te doy gracias porque me permites estar hoy en tu presencia, en medio de este seminario de exorcística, el poder de la fe. Te suplico que recibas esta plegaria que te presento hoy por mano de tus ángeles y de la Santísima Virgen María, con las intenciones que me sitúan hoy en tu presencia, pidiéndote la asistencia del Espíritu Santo, no solo para este indigno siervo tuyo, sino para todos los que participan de este seminario. Nosotros deseamos ardientemente, mi Señor, poder contemplar tu rostro en la vida eterna. Permite que podamos sentir tal seguridad de tu presencia en nosotros, mediante esta oración, mediante estas reflexiones de nuestro seminario, que podamos emplear las herramientas y las armas que tú nos provees en la lucha contra el demonio, y así nos sea imposible ofenderte. Que nuestra oración sea hoy y siempre agradable a tus ojos, para que nuestra voluntad y la tuya se sintonicen y nosotros caminemos por tus sendas desde ahora y para siempre. Te bendigo y te alabo porque yo sé que escuchas hoy mi plegaria y me proteges a mí y a todos los que me escuchan. Nos proteges de las acechanzas del maligno. Que tu Santo Espíritu sea quien acompañe y dirija hoy nuestros pensamientos para que solamente expresemos lo que sea de tu agrado. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas y santas tardes a todos, amigos y hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Pues continuamos en este seminario reflexionando y fortaleciendo las bases metodológicas y conceptuales eh, espirituales para orientar nuestra lucha y nuestro conocimiento contra las fuerzas del mal. Y esta conferencia que he titulado Las armas contra el demonio. Por aquí veo que se distorsionó un poco la diapositiva, pero bueno. El sentido de esta conferencia es iluminarnos a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, con base, por supuesto, en mis experiencias como sacerdote exorcista acerca de estas armas que nos provee el Señor por medio de la Iglesia y que como obispos y sacerdotes y también los bautizados en general, eh, todos pueden utilizar. Por supuesto, cada uno desde su posición, cada uno desde lo que es su estatus de vida, según la vocación recibida, y partiendo pues de una unión auténtica con nuestro Señor, en quien está el poder y la victoria contra el maligno, por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente cuando eh, nosotros hablamos de exorcistas, de exorcismo, eh, pensamos que lo único que se hace es exorcismo, ¿no? Uno dice, el padre fulano es exorcista. No, ese es un sacachuki, ¿no? Se la pasa sacando demonios. Pero el combate espiritual contra el demonio, eh, que tiene mucho que ver con el combate de la fe en la vida diaria, en la perseverancia diaria, constituye sobre todo una disciplina, y es una disciplina que se vuelve una autoexigencia personal. Y esta es una lucha que tiene que estar orientada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las armas de un exorcista? La gente inmediatamente se remite al exorcismo, pero es algo que va más allá del hecho
de exorcizar, de expulsar al demonio como tal. Entonces tiene que haber una disciplina que es, como había dicho, una autoexigencia, y es una autoexigencia que no es simplemente psicológica, sino que tiene que estar orientada por el Espíritu Santo, por la fidelidad a Jesús, y que implica mucho más que la realización de un ritual de exorcismo, sino que abarca todas las dimensiones de tu persona. Y por supuesto que emplea armas, unas que son de carácter ordinario, que tienen mucho que ver con la vida, con la lucha cotidiana de una persona en las situaciones más ordinarias que te puedes imaginar, y también emplea armas de carácter extraordinario que se activan, por así decirlo, en la medida en que nosotros ponemos en orden todas las cosas. Es como cuando quieres que una orquesta pues toque una canción. Pues la canción no puede salir si uno o varios instrumentos están desafinados o están dañados. Sabemos que para que la canción suene, pues tiene que haber armonía, tiene que haber una sincronización de los instrumentos que a la señal del director empiezan a tocar y empiezan a hacer pues una melodía perfecta, ¿no? Entonces, tiene que haber sincronización con Jesucristo, y esta sincronización con Jesucristo no es automática, es una sincronización que se da siempre, siempre por medio de los sacramentos de la iglesia. Y hay que estar bautizado, hay que participar de la Eucaristía, hay que confesarse. Tiene que haber una sincronización perfecta en este punto, para que todo lo demás funcione, para que todo lo demás funcione. Y por supuesto tenemos sacramentales de la iglesia que podemos emplear. El combate contra el demonio requiere armonía, requiere sincronización. Nosotros utilizamos sacramentos y utilizamos también sacramentales. Los sacramentos son los 7 sacramentos que han sido instituidos por el Señor y que están en la iglesia. Son signos sensibles que comunican la gracia de Dios: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos de misión. Bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Son 7 que constituyen un acompañamiento permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Y están los sacramentales, que vamos a hablar hoy de varios, que nos van a servir de armas, unos para un tipo de lucha, otros para otro tipo de combates en la vida diaria, otros en ocasiones extraordinarias. Necesitamos que todos los instrumentos, antes de poder emplear cualquier estrategia contra el demonio, necesitamos que todos los instrumentos funcionen a la perfección. Y para esto tiene que haber una fusión con el Evangelio. Tiene que haber una fusión con la palabra de Dios. Tiene que haber, tiene que estar muy presente la palabra de Dios en uno, para que el demonio no nos pueda embaucar y poder vivir la gracia de Dios lo más que se pueda, para que el demonio, en primer lugar, no pueda tocarme. Entonces, si yo quiero defenderme del demonio, estar a salvo del demonio, neutralizar sus ataques, tengo que, en primer lugar, garantizar que el enemigo, incluso antes de que él me ataque, ya esté neutralizado. Tengo que hacerle ver que él no va a poder conmigo, porque yo estoy respaldado por alguien que es más fuerte. Y tiene que ser evidente este respaldo, tiene que ser un respaldo real.
yo no voy a enfrentar al demonio si yo no estoy verdaderamente respaldado por el Señor. Un policía no se va a ir a enfrentar un asalto a un banco si está desarmado, por ejemplo, o si no es policía de verdad, o si no tiene el chaleco antibalas, o si no tiene suficientes refuerzos, no tiene la garantía de que va a poder enfrentar esa situación. Un bombero pues no va a tratar de apagar un incendio con el kepis del uniforme. Necesita agua, necesita extintores, necesita implementos reales. Un médico no puede operar si no tiene todos los implementos. Entonces, esto es fundamental para que el demonio se la piense dos veces antes de atacar. Como cualquier enemigo de guerra, tiene que haber una estrategia real, tiene que haber una cobertura, de una protección, tiene que haber unas armas que nosotros podamos emplear en serio. Recuerden que se trata, cuando hablamos del demonio, se trata de una entidad, se trata de un ser real, un ser con inteligencia, con voluntad, con carácter propio, porque es una persona. La definición de persona, la definición antropológica de persona es que es alguien que está dotado de inteligencia y voluntad. Si hablamos de un demonio, estamos hablando de una persona, estamos hablando de un ser. Si hablamos de legión demoníaca, nos referimos a muchos demonios. Si hablamos de un demonio, es una entidad. Si hablamos de legión, estamos hablando de muchos. Y los demonios tienen nombres, tienen jerarquías, tienen funciones específicas, tienen una historia personal concreta, tienen cada uno un modus operandi diferente, tienen sus armas, tienen armas diferentes, tienen un modo y tienen una estrategia para atacar. Hay varios tipos de demonios. Esto lo íbamos a ver con Monseñor José Angelino, pero está enfermo, hay que orar por su recuperación. Monseñor Andrés adelantó un poco en esta parte. Hay varios tipos de demonios y cada demonio ataca de una manera distinta y emplea armas distintas. Y cada demonio, al momento de expulsarlo, hay que contraatacarlo de una manera distinta, principalmente con el poder de Dios. Al demonio se le enfrenta con el poder de Dios. Pero, por ejemplo, si te enfrentas a Lilith, que es un demonio de altísima jerarquía, ella siempre va a estar enfocada hacia lo que es el tema de lo sexual, ¿no? La perversión. Y ella tiene a su cargo demonios subcubos, incubos. Generalmente hay pues una historia detrás asociada a perversiones, a pornografía, este tipo de cosas. Si nos enfrentamos a un demonio asociado a Asmodeo, estamos hablando de un demonio también de perversión, de lujuria, pero que produce vejaciones, daño físico, enfermedades en la persona, que además está más enfocado, más orientado a generar desuniones en un hogar, a romper relaciones, a aislar a una persona. También se presta para cuestiones relacionadas con amarres, esos tipos de brujerías en las que quieren embobar a una persona y hacer que le preste atención a otra con la que no tenía nada que ver. Asmodeo puede estar detrás de esas situaciones. Si nos enfrentamos a un leviatán o un demonio asociado a leviatán, estamos hablando de cuestiones de envidias, de querer destruir a una persona, incluso sembrar ruinas. Hay espíritus destructores que llegan y son muy agresivos, además, y producen lo que viene siendo actividad paranormal o infestación demoníaca
en la casa, pero una infestación demoníaca que es muy agresiva. Espíritus que se apoderan de lugares, de objetos, de personas, de cosas, de animales. Si hablamos de espíritus asociados a Belcebú, son espíritus que producen plagas demoníacas, generalmente con moscas, pero no solamente con moscas, también con arañas, escorpiones, hormigas, gusanos, todo lo que tiene que ver con plagas destructoras y producen problemas con la ira, con los vicios, con todo lo que genera un desequilibrio también a nivel psiquiátrico, también en los casos en los que la persona es poseída por un espíritu asociado a Belcebú, hay un daño hasta neurológico, con lo cual pues es mucho más grave. Si hablamos de demonios asociados a Astarot, hay vejaciones, hay problemas serios en la salud, también hacia a lo que viene siendo lo gástrico, pero hay espíritus de muerte, hay espíritus que están enfocados a hacer que una persona se suicide, hay espíritus que no pueden obligar a que una persona se mate por sí misma, pero sí producir alucinaciones a un punto en que la persona se desequilibre y termine pensando que la única forma es acabando con su vida. Y hay diferentes potencialidades en los demonios. No todos pueden hacer lo mismo. Hay gente que pacta con diferentes tipos de demonios para diferentes cosas. Y les pueden conseguir un trabajito. Y les pueden conseguir que alguien caiga en una trampa y les quiera por un tiempo. Pero pasión humana, amor no. El amor viene de Dios. Y solo el que permanece en el amor, pues permanece en Dios y Dios en él. Pero son favores a costa de la libertad de la persona. Y esas personas que reciben favores del demonio, incluso aquellas que reciben, ya sea que se obtenga esto por medio de engaño o que realmente le aclaren sobre una situación futura, eh, van a vivir en esclavitud por el resto de su vida, porque el mal te hace esclavo. Solo Jesucristo y su gracia te hacen libre. Entonces el demonio es un ser con inteligencia, con voluntad, con un carácter propio, es una persona a la que se le puede resistir. Bien dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, resistan al diablo y huirá de ustedes. Si nosotros resistimos y se le resiste con oración, se le resiste por medio del autodominio, se le resiste, aquí vamos a reflexionar sobre las formas de resistir al maligno, ¿no? El demonio, ¿qué hace? Huye porque primero reconoce la presencia de Dios en una persona que realmente tiene una relación con Dios. Y en segundo lugar, porque no se va a quedar allí a que lo torturen los ángeles de Dios, ¿no? Entonces el demonio huye. Y se ancla, se pega, como decimos en el lenguaje popular, a las personas que por el contrario no están en la gracia de Dios. Bien. Si hablamos de legión demoníaca, nos referimos a muchos demonios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 9 al 13, está este pasaje tan peculiar, ¿no? Mi nombre es Legión, le dice el demonio a Jesús, porque somos muchos. Y el demonio le rogaba a Jesús en repetidas veces que no lo mandara fuera de esa región. Y como en un cerro cerca había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se lo concedió. Y entonces los cerdos después se arrojaron al acantilado. Bueno, cada demonio tiene un modo, una estrategia para atacar. Ya en la conferencia de nuestro patriarca también lo habíamos visto, ¿no? Esto yo tengo que saberlo, tengo que conocer sobre ello
si yo me quiero dedicar en realidad al combate contra el enemigo. Por eso dice Monseñor Andrés que lo primero es conocer al enemigo para saber cómo y de qué es lo que yo debo defenderme. Y debe existir este respaldo para saber que estoy realmente protegido y tener mis armas al día en caso pues de un eventual ataque, ¿no? Ya si me da guerra, entonces hay que responder con las armas que Dios nos ha dado. Me gustaba mucho cuando preguntaban a Monseñor César eh, qué estrategias se tendrían que emplear para mitigar el avance contra el mal. Y Monseñor los remitía a la oración. Eh, el mal ha avanzado mucho, ¿no? Reflexionábamos en la conferencia con el arzobispo César. Y el mal avanza por el silencio de los buenos, ¿no? Por la omisión. Y el mal avanza cuando se desacraliza lo que es sagrado. El mal avanza cuando se pretende ridiculizar lo sagrado y nadie dice nada y nadie hace nada. El mal avanza con la mentira y cuando los que saben la verdad callan. El mal avanza cuando los cristianos se avergüenzan de su condición, cuando el sacerdote se avergüenza de ser sacerdote y prefiere pasar desapercibido y tú identificas más rápido a un brujo en la calle que a un sacerdote o a un obispo. El mal avanza cuando dicen no pongan crucifijos públicamente, ni coloquen el nacimiento, ni coloquen imágenes religiosas y la gente deja que se empiece a silenciar a Dios. Decía Benedicto XVI de feliz memoria que a Dios esta sociedad lo tiene eclipsado. Eclipsado no porque él quiera estar eclipsado, sino porque el mismo ser humano ha hecho así y se está tapando y no porque no quiere ver a Dios. Como diría San Juan Pablo II, quieren una sociedad sin Dios. ¿Qué hay que hacer? Llevarle la contraria a esa actitud. Y por supuesto que para poder emprender esa lucha tenemos que estar en oración, tenemos que tener las armas. Si se fijan bien, es como las tácticas de cualquier guerra, ¿no? Repasemos cómo funciona la política de guerra. Tenemos ejemplos muy claros a nivel mundial en este momento, ¿no? Primero, se deben consolidar y se deben fortalecer bases y fuerzas militares que defiendan, ¿no? Si yo sé que tengo un enemigo poderoso, lo primero que tengo que hacer es tener bases y fuerzas que me defiendan. Debe haber un buen armamento y tiene que haber compromiso con la causa, ¿no? Que no me van a dejar varado allí, sino que van a luchar hasta el final. Y para que esto constituya una defensa real, se debe garantizar que las armas funcionan, que hay suficientes, que hay suficiente personal, que son eficaces, que están en buen estado esas armas, ¿no? Se realizan alianzas en política de guerra con naciones o aliados poderosos, aliados que sean temidos por el enemigo. ¿Para qué? Para darle a entender que si se meten conmigo, si se meten con mi nación, también están tocando indirectamente a mis aliados. Y por ende, entonces van a responder. Eso frena, en principio, cualquier amenaza, cualquier intento de ataque. Por lo menos hace que se lo piensen muy bien antes de atacar. Eso es lo que hacen los países, ¿no? En ese tipo de política. No vayamos muy lejos, ¿no? Tenemos muchas situaciones, no vamos a entrar en ese tema tan controversial, pero hay muchas naciones, ¿no? Que no las invaden de una vez y van y sacan al personaje, porque el personaje tiene alianzas con fulanito, perencejo y sutanejo, que son gente poderosa y son malos.
Entonces, porque hay intereses económicos, etcétera. Entonces, bueno, llevemos esto al plano espiritual, salvando las distancias. Hay una estrategia militar de respuesta, una coordinación, una disciplina, un sistema de orden, de obediencia, para que esa línea de mando funcione. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer si se da un eventual ataque. Eso hay que tenerlo presente para entonces nosotros preguntarnos cuáles son nuestras bases y cuál es nuestra fuerza. ¿Cuáles son nuestras bases y cuál es nuestra fuerza? En primer lugar, el mero hecho de ser bautizados. Todo bautizado es hijo de Dios, discípulo y hermano de Jesucristo, hijo de la Santísima Virgen María, miembro de la Santa Iglesia Católica. Cuando hablo de la Iglesia Católica no me refiero al Vaticano, me refiero a la Iglesia Universal. La Iglesia vista como un árbol con muchas ramas, ¿no? Donde la Iglesia Católica Apostólica Romana es una rama, una de las más importantes ramas, ¿no? Con dos brazos fuertes, Oriente y Occidente, ¿no? Esto lo veríamos en un curso de eclesiología y de historia de la Iglesia. Entonces, pero para que entendamos bien, ¿no? Porque la Congregación Sacerdotal Internacional, no es romana, es católica. Es católica porque es la misma doctrina, es el mismo credo, es la misma fe de la Iglesia, ¿no? La misma convicción de fe, la misma apostolicidad y sucesión y los mismos sacramentos. Lo reconozcan o no lo reconozcan los otros, ¿no? Entonces, esto es fundamental. El bautismo es fundamental. Y a partir de ahí tenemos garantías de protección de parte de Dios. A partir de nuestro bautismo pasamos a ser coherederos con Cristo del reino de los cielos, redimidos por la sangre de Jesús, que nos ampara, que nos defiende, que nos protege de todas las fuerzas del mal. Por supuesto, tenemos el recurso de la oración que nos ha dado nuestro Señor, ese diálogo constante con Dios. Y vamos a conocer una cosa que se llama la Dinicatio, que yo les voy a tratar de desarrollar un poco en esta presentación, confiando en que nos dé el tiempo. Tiene que haber relación constante con la palabra de Dios, entender de qué va esto de ser cristianos realmente, tener presente los mandamientos, tener presente por qué ser cristiano, por qué la catolicidad de la iglesia, por qué unos sacramentos, para qué hay que bautizarse. Esto no se entiende si uno no tiene relación con la palabra de Dios, si uno no tiene formación en la fe. Es necesario y es vital la Eucaristía. De hecho, nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo para poder vivir su palabra, para poder vivir en verdadera amistad con Dios, para poder tener vida en nosotros, dando plenitud a esa gracia bautismal, recibiendo nada menos que cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo es fundamental para todo cristiano. Y tiene que existir la confesión, porque si estamos en pecado no podemos comulgar, no podemos estar en gracia de Dios y ya ahí estamos fritos en la lucha contra el demonio. Tiene que existir la confesión, ya el patriarca lo decía. Sin el perdón de Dios no hay liberación. Por eso Jesús a muchos atormentados por el demonio o muchas personas ancladas en enfermedades, antes de Jesús decirle, levántate y camina, les decía primero, tus pecados te son perdonados. El perdón es sanación, el perdón es liberación. La falta de perdón bloquea, impide la liberación, impide la sanación. Pero un alma en gracia de Dios no la puede tocar el maligno. Esto es fundamental. Si aquí, mis hermanos, hay buenas bases, hay una buena formación en cuanto a esto, y en la práctica, pues yo lo vivo plenamente, tengo entonces lo esencial para estar completamente aislado del demonio. No es lo mismo una ovejita dentro del corral
resguardada con las demás ovejas, con el pastor, que la que se escapa y se va a vivir sola en el bosque. Esa es a la que se come el lobo. El lobo no se quiere comer la que está fuera del corral. El lobo se quiere comer la que está dentro del corral. Están más gorditas, más bonitas, mejor cuidadas, le son más apetecibles. Pero no se come esa. Se come la que está a su merced. Entonces se termina encontrando con esa oveja maltrateada, aporreada, esa que se escapó, esa es a la que se come. Por supuesto que está esperando que las que estén dentro del corral, alguna de ellas, como dicen aquí en la costa, den papaya para ver qué hace, ¿no? Así el demonio también le da mucho más placer tumbar un buen sacerdote, un buen obispo, o un laico, pero que sea un asceta o un hombre de Dios, una mujer de fe, de verdad, verdad. Por supuesto que estará al acecho de ponerle tentaciones, de moverle aunque sea el terreno, de rugirle así sea de lejos para que se asuste, pero no le puede tocar porque está dentro del corral. El problema es si se sale. El problema es si pierde la gracia de Dios. Y como pecadores somos todos, ¿ah? Entonces necesitamos que haya una constancia, nuestras bases y nuestra fuerza. Por el bautismo nos hace hijos de Dios, discípulos y hermanos de Cristo, miembros de la iglesia, almas consagradas a Dios, nos da la garantía de su protección divina. El bautismo, decía Benedicto XVI, citando Hechos de los Apóstoles, es la puerta de la fe, por la que se accede a la gracia santificante de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? El que se bautice y crea, se salvará. En cuanto a la oración, fundamental la oración. La oración es la llave de los tesoros de Dios, decía San Pío de Pietrelcina. Y Benedicto decía que para comprender las cosas de Dios es absolutamente necesaria la oración. Y el padre Gabriel Amor decía que la oración es la fuerza por la que se aniquila todo mal cuando es verdaderamente ofrecida a Dios en espíritu penitente, fervorosamente, con el deseo de que sea una realidad en sintonía con la palabra de Dios y unida a Cristo por los sacramentos. Fíjense que hay una fusión en todo esto, una sincronía. ¿Qué significa orar en espíritu penitente? Tiene mucho que ver con lo que nos dice Salmo 51. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Tiene que ver con reconocer la propia miseria, el saberse pecador, no engreírse, no hablarle a Dios como si Él tuviese la obligación de darme algo. Hablar desde la humildad, como lo dijo Monseñor César. Humildad ante todo. Desprendimiento de lo que nos ata, de lo que nos esclaviza, de lo que nos hace caer. Tiene que haber fervor. Tiene que haber el deseo de que sea una realidad y desde la unión con Dios en los sacramentos, sintonía con la palabra de Dios. Y en la Eucaristía, por supuesto, que está la fuente de nuestra liberación y de todo bien que nosotros podemos anhelar. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, del 14 al 15, pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Paréntesis, ¿dónde está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no es una cosa que está en el aire. La sangre de Cristo está en la Eucaristía, donde se hace tangible el Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está la sangre de Cristo. Cuando tú digas sangre de Cristo, protégeme, me sello con la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, recuerda dónde está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está en el cáliz de la misa, ahí cuando se transubstancia el Cordero de Dios, ahí está. Sigo con la cita. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica. O sea, nos quita de todo lo que no es puro. Para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios, también el ministerio de exorcismo, todos los ministerios eclesiales
Todas las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. En ella está todo, porque es Cristo mismo. Y la confesión. La confesión es fundamental para que nuestra alma pueda estar limpia de toda atadura con el demonio. Solamente un alma que está en gracia de Dios puede estar libre de su influencia, de sus ataques, sean ataques directos o indirectos. Y ya que el pecado constituye una desobediencia voluntaria a Dios, un apartarse de su gracia, el estado de gracia consiste en estar puro y en amistad con Dios. Y eso me lo devuelve la absolución sacerdotal. Bueno, tenemos que ser, teniendo estas buenas bases, tenemos que ser personas orantes. Personas orantes. Si nosotros no oramos, estamos fritos. Una persona orante está en diálogo permanente con Dios. Entonces, una persona que tiene buena formación, que tiene buena base en este tema, también sabrá que no es cualquier tipo de oración, sino una oración que está bien orientada, asertiva, fervorosa, eficaz y poderosa. Bien orientada. En algunos casos se requiere de unos pasos específicos que te ayuden a encauzar bien esa intención. Cuando yo recibo pacientes acá que están en procesos de liberación, les mando algunas oraciones y les digo, hermano, vamos a constituir una disciplina de oración. Como yo sé que son personas que vienen de un proceso en el que no oraban, entonces yo les digo, pues tú vas a hacer estas oraciones todos los días, estas en la mañana, estas en la noche, por tanto tiempo, para encauzar las peticiones hacia lo que la persona realmente necesita. Tiene que ser asertiva la petición. Pide lo que realmente necesita y lo que realmente conviene. No es pedir cosas fuera de lugar. No es hacer una oración por hacer oración. Tienes que saber lo que quieres, lo que realmente necesitas y lo que es voluntad de Dios. Tiene que ser fervorosa, es decir, reverente, en adoración a Dios, con el corazón, sentida, aunque cuando carecemos de esto por estar atravesando por alguna especie de desierto espiritual, como lo que le ha pasado, nos ha pasado a todos, alguna vez le pasó a los santos, a Santa Teresa de Jesús. Bueno, se vale orar incluso si no lo sientes, pero hay que perseverar en la oración. Tiene que ser eficaz. Sabe que obtendrá lo que requiere si es voluntad de Dios. Una cita que me faltó ponerles. Cuando oren, dijo Jesús, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán, ¿no? El tener fe. Poderosa, porque doblega al enemigo y es capaz de transformar las cosas, es capaz de transformar las realidades. El poder de Dios es capaz de transformar cualquier situación, por adversa que parezca, en tu más grande bendición. Entonces, no es una oración que pide tonterías o una oración que reza por rezar, sino que es una oración vivida en comunión, en profundidad, que sabe a quién se está dirigiendo, por qué lo hace. Es una oración fervorosa, es decir, que se hace con fe, con amor, con sentimiento, como dice por ahí un vallenato, con el corazón, desde el corazón, que se siente, casi que palpa la presencia de Dios. Claro que esos son niveles espirituales más altos. Se empieza desde lo más sencillo, que es la disciplina de orar, ¿no? Desde lo más sencillo. Pero terminamos siendo asertivos, porque no vamos a pedir algo que no convenga. No seremos utilitaristas con Dios. No le buscamos por oportunismo o porque necesitamos algún favor en específico, ni es una oración tampoco que es fruto del miedo. Ay, es que tengo miedo de que me salga Chucky, de que el Chucky me haga daño, entonces me pongo en oración para que Dios me cuide. Pero de resto, ni me acuerdo. Eso no sirve.
y ese tipo de oración no obtiene nada. Tiene que haber certeza, ¿no? Y de a quién le estoy hablando y por qué y de quién soy yo, etcétera, ¿no? No es una oración exigente. A veces le queremos hablar a Dios como dándole órdenes. No, ese tipo de oración no. No es una oración New Age. Hay que estar pilas con ese lenguaje al momento de hacer oración. ¿Mm? No, la oración no es fe en mi fe, es fe en Dios. Y tiene que haber una forma de hablarle también, ¿no? A Dios no se le habla de cualquier modo. Una cosa es tener la confianza de que Dios me escucha y puede hacerlo en cualquier momento, y para eso hay tipos de oración, pero al disponerme finalmente en presencia de Dios, yo tengo que entender que no le estoy hablando a mi primo, que no le estoy hablando a mi conciencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, eh, pero empiezas supuestamente hablándole a Dios y terminas como pensando en voz alta. Se te va la mente por otro lado y terminaste pensando en voz alta. Pero no estás orando de verdad. Que Dios te escucha, sí, claro. La única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Pero ni siquiera llevas una secuencia de lo que dijiste. O dijiste disparatadas. O fue más bien un desahogo. Diría el Papa Francisco que Dios entiende todos los lenguajes de todos los hombres. Claro que sí. Pero si quiero tener una relación de verdad con Dios, tengo que concentrarme. La oración es aquella que se adentra en el misterio de Dios, se despoja de lo que estorba en su presencia, se siente indigno, por lo que procura el mayor respeto, la mayor de las reverencias y pide perdón y expone su causa con las palabras más apropiadas, con fe sincera, ¿m? Agradeciendo el poder dialogar con él, y no lo hace una sola vez, sino que es fruto de un diálogo frecuente donde se consolida, por supuesto, una amistad. Si yo quiero ser amigo tuyo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es acercarme a ti, interesarme por lo que te interesa y empezar a compartir, ¿no? Y ahí empieza un diálogo, ¿no? Yo te digo, tú me dices, yo te hablo, tú me escuchas, yo procuro entender. Por supuesto que Dios sabe de antemano lo que tú necesitas, lo que quieres. Por supuesto que Dios te conoce y mucho mejor que tú mismo. Por supuesto que Dios lo que te lo da porque Él quiere. Ni siquiera es porque te lo merezcas, es porque Él quiere. Y nuestra oración tampoco es un ritual mágico, sino que todo lo que obtiene es fruto de un don de Dios, de una gracia de Él, y de que es un diálogo constante porque es una amistad con el Todopoderoso. Por eso es eficaz, por eso es poderosa. Y dentro de esta dimensión hay formas específicas de oración que evocan la gracia de Dios de una forma más precisa, más concreta, más eficaz. Como las oraciones, por ejemplo, de combate espiritual, que yo les voy a mostrar una fórmula y les voy a hablar de algunas ahora. No son oraciones eficaces en el sentido de que sean como rituales mágicos, sino que encausan tus peticiones hacia lo que tú realmente necesitas en este momento. Y se puede dar con una serie de pasos metodológicos, como sucede, por ejemplo, en la Sagrada Liturgia, para evocar esa fuerza de Dios liberadora según la situación. También están los salmos de liberación que tanto nos ayudan, porque la palabra de Dios siempre es liberadora. Eh, Está el Santo Rosario como ejercicio de piedad y de contemplación de los principales misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
que cuando se realiza esto, no de manera automática, sino de una manera piadosa, fervorosa, se convierte además en una tortura para el demonio. El rosario es buenísimo, hasta para alejar tentaciones, hasta para alejar malos pensamientos, para alejar entidades malignas. Es genial. Siempre es bueno tener consigo el Santo Rosario. No es un adorno, no es un accesorio. Últimamente la gente ha agarrado el rosario como, como un adorno, ¿no? Como un accesorio y se ven súper bonitos y súper espléndidos que lo lleven, pero sobre todo si está bendecido. Pero hay que aprender a rezarlo. Además están las promesas de la Santísima Virgen respecto de quien reza de verdad el rosario. Y está la Dimicatio, que yo les voy a hablar de esto, ¿no? Que viene a ser una fórmula de combate. Las oraciones de protección como la coraza de San Patricio, la oración de sellamiento de la sangre de Cristo, la oración de la conjuración de los santos ángeles y arcángeles, etcétera, ¿no? Cada una de estas fórmulas de oración son armas de combate y son armas muy eficaces contra el maligno cuando se saben emplear. Yo suelo utilizar la Dimicatio. Aquí hay algunos pasos de la Dimicatio. Es un poco más largo, pero hay una manera que es más abreviada, ¿no? Hay una manera solemne y hay una manera que es abreviada, que es esta, ¿no? Y existe también una forma de adaptarla a la Sagrada Liturgia, o sea, a la Eucaristía, en el caso de los sacerdotes, cuando queremos realizar dentro de ella, por ejemplo, una oración extraordinaria de liberación. Entonces, aquí hay un hermosísimo conjunto de oraciones, indudablemente apropiadas para los diferentes pasos a seguir, que nos facilitan lo que es la destreza espiritual, el gusto por la oración y como consecuencia, pues la constancia y la fidelidad al Señor, que es algo que a nosotros todos nos hace falta. Así como también una mayor protección, una mayor eficacia para aquellos laicos que están activos en los ministerios de sanación y liberación, particularmente ya sea porque colaboran con sacerdotes que son exorcistas o recibieron algún tipo de ministerio especial, y también para los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, las religiosas, etcétera, ¿no? El tiempo que dediquemos a cada uno de estos pasos dependerá sobre todo del adelanto espiritual y de las necesidades de cada quien. Eh, y pues es necesario que se dé dentro de una oración privada. Se recomienda que la oración privada de uno sea algo diario y profundo. Ojalá incluso hasta de madrugada, pero habiendo descansado lo suficiente. No es interrumpir el sueño o no dormir para ponerte a hacer oraciones y menos de combate espiritual, porque ya ahí pasa otra cosa, ¿no? Ya ahí te estás metiendo en otro terreno. Pero, por ejemplo, que se levanta temprano y se sumerge en oración ya es diferente, porque está en una hora en que no hay distracciones, una hora en que la mente puede estar más descansada, más despejada, además de evitar interrupciones, visitas, ruidos que generan distracción, etcétera. Hago la aclaratoria porque, y de pronto alguno preguntará, porque es que hay gente que me dice, padre, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y me pongo a hacer oraciones y a pedir liberación. No estoy de acuerdo, porque te estás primero metiendo con la hora demoníaca, que es la hora del poder de las tinieblas, como la llamó Jesús. Eh, y es una hora en la que todo eso está alborotado, ¿no? Entonces, y de paso, interrumpir el sueño, ¿no? Genera consecuencias en la salud. Además, el cerebro a esa hora está produciendo ondas delta, estás en contacto o sea, tu mente está funcionando más allá de los cinco sentidos. Entonces, no. Una cosa es levantarse ya después que has descansado. Dormiste tus 8 horas porque te acostaste, no sé, a las 6 de la tarde y te quieres levantar
ya pues, de madrugada porque dormiste lo suficiente, pues es distinto, ¿no? Puedes equilibrar esa cuestión. Bueno, aquí están los pasos de la Dimicatio. El primer paso es ponerse en la presencia del Señor. Algún canto suave seguido de esto y una alabanza, preferiblemente una alabanza suave que no me saque del espíritu de recogimiento según sea pues, la ocasión. Vale acotar, yo les estoy enumerando los pasos, pero yo les voy a ofrecer luego, ya le he pasado al diácono Julián, aunque yo tengo que perfeccionar unos detalles porque se trata de un libro que estoy haciendo basado en mis experiencias como exorcista, donde va a haber varias oraciones de combate espiritual, van a estar los pasos de la Dimicatio y van a haber unos testimonios también, unas reflexiones y parte de lo que les estoy diciendo pues en esta conferencia de una manera un poco más ampliada. Entonces, para que todos ustedes tengan pues acceso y puedan indagar un poco más y a manera de manual para aquellos que quieran utilizarlo. Bueno, después de esa alabanza, siempre invocar al Espíritu Santo. Ahí están los himnos oficiales al Espíritu Santo, pero lo podemos hacer de manera espontánea, con algún canto también. Después del Espíritu Santo, invocar a la Santísima Virgen María, de una forma extensa, solemne o de una forma más breve, pidiéndole siempre primero permiso al Espíritu Santo para luego invocarla a ella y luego a ella, pues pedirle que ella, como la reina del cielo, reina de los ángeles, madre del Señor, perfeccione nuestra plegaria intercediendo y que nos proteja también y nos ayude con esa intención que vamos a presentar. Los que somos consagrados a María, podemos hacer renovación de nuestra consagración a la Santísima Virgen María. Después de esto viene el sellamiento con la sangre de Cristo, que es lo previo al combate espiritual, que son las oraciones propias de liberación. A mí me gusta en los días de especial guerra con el demonio, hacer antes del combate espiritual el paso 6, que es la invocación de los santos ángeles o conjuración de los santos ángeles y arcángeles. Cuando tú le pides a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todas las huestes celestiales, que sean ellos quienes vengan a pelear en tu favor. En las redes sociales está, y tú lo puedes buscar por tu cuenta, pero también yo lo voy a tener, lo voy a colocar a disposición de ustedes, esa oración que se llama Conjuración de los Santos Ángeles y Arcángeles. Es una oración muy poderosa. Y ya luego viene propiamente las oraciones de combate espiritual, que hay una manera solemne de hacerlo y hay una manera más breve. Cuando lo haces en medio de un retiro o estás en una situación de pronto que amerita hacer más fuerza de oración, aparte de estos 7 pasos, hay otros, llego hasta el paso 17, donde haces una oración de perdón o una oración de liberación particular donde te despojas de todas las cargas que has recibido, dejas las cargas a los pies de Jesús, hay un acto de postración, de quietud admirativa, una lectura de la palabra de Dios, un momento para intercesión, para pedir por otros. Primero se pide liberación en general, luego liberación en específico y luego hay una intercesión por los demás, un acto de acción de gracias y una despedida. Son 17 pasos. Pero eso pues se toma sus 2 horas de oración. Si queremos resumirlo, obviamente no siempre se tiene el mismo tiempo para la oración. Estamos hablando de una oración de unos 20 minutos, eh, a lo mucho, de 5 a 6 pasos o 7 pasos de esta Dimicatio. Es una estrategia, una fórmula, ¿no? Eh, Muy importante es la oración diaria, el encuentro personal con el Señor para cargar fuerzas. Y estas oraciones que son para mí fundamentales, la coraza de San Patricio al inicio del día, la oración de sellamiento con la sangre de Cristo al comienzo del día y la oración de protección y prosperidad que compuso nuestro patriarca, Monseñor Andrés Tirado Pérez, al comienzo del día. Esas 3 en la mañana. En la noche, en casos especiales, de especial combate,
la conjuración de los santos ángeles, hay novenas de protección como las de San Miguel y San Rafael. A San Miguel nos dirigimos para que las infestaciones demoníacas, las brujerías, todas las tentaciones, el acoso espiritual por parte del demonio, pues pierda su efecto. Y a San Rafael le pedimos a él como el portador de la medicina sagrada que viene de Dios, que intervenga de forma extraordinaria cuando hay vejaciones, cuando se afecta el matrimonio, también cuando hay ruinas, cuando se afecta la economía. Hay unas oraciones que se llaman también las oraciones victoriosas, que son oraciones de protección para la noche, para evitar sufrir ataques en el sueño, por medio de pesadillas, por medio de parálisis del sueño, por medio de manifestaciones nocturnas. Están los salmos de protección, que ahora en un momento les puedo dictar algunos. Igual, toda la palabra de Dios es liberadora, y pues el Santo Rosario y la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo. Les digo que estas son fórmulas, son herramientas que nos ayudan pues en ese combate espiritual, pero tiene que haber oración diaria, tiene que haber oración diaria, tiene que haber encuentro personal con el Señor, para cargar fuerzas. Mucho mejor si esto va acompañado de la liturgia de las horas. En el caso de los sacerdotes, de los obispos, los laicos también que lo realizan. La oración de la liturgia de las horas es alabanza y es acción de gracias, es intercesión para alcanzar esa misericordia divina y las gracias y los dones que solamente Dios nos puede dar, por supuesto, si nosotros lo pedimos con fe. Jesús es para nosotros el modelo principal de oración. Y él mismo nos invita a nosotros a hacer oración. Fíjense que él, siendo Dios, ora, se pone en presencia de su Padre. Él nos invita, no solamente nos invita a orar, sino que también él ora constantemente. Los discípulos lo ven orar. Hay evidencia histórica y en la palabra de Dios de que Jesús en este mundo oraba. El Hijo de Dios, que es una sola cosa con el Padre, se ha dignado ofrecernos a nosotros ejemplos de su propia oración. En efecto, pues los evangelios nos lo presentan muchísimas veces en oración. Su actividad diaria estaba tan unida a la oración que incluso aparece fluyendo de esa misma oración sus milagros, todo lo que contemplamos en los evangelios. Jesús es un verdadero orante, vive en oración, se entrega a la oración durante largas horas, de día y de noche. Este es el testimonio de los evangelistas. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice que después de despedir a la gente, subió a un monte solitario para orar y llegada la noche estaba allí solo. Y en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice, muy de mañana, mucho antes de amanecer, se levantó, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y en Lucas, en el capítulo 5, en versículo del 15 al 16, dice, cada vez se extendía más su fama y concurrían muchedumbres a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y se entregaba a la oración. Entonces Jesús permanentemente estaba en oración. Él nos habla de la necesidad de orar. En Lucas también, capítulo 18, versículo 1, es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, nos dice el Señor. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos que los primeros cristianos perseveraban en
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, y en las oraciones. Esto es fundamental, mucho más si este discípulo de Jesús, tú y yo, somos combatientes del demonio. Quiera Dios que nosotros, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los exorcistas, amemos la oración y la sintamos como una necesidad del corazón. Porque nuestra oración es poderosa. Y además evocamos la protección por medio de los santos, como San Benito de Nurcia, lo tenemos ahí en la imagen. San Patricio, San Próspero, San Pío de Petrelcina, San Charbel, tantos otros. Tampoco a los santos se les invoca de cualquier forma, ¿eh? A ver, ¿a quién le pido hoy? ¿A quién le pido hoy? Ah, sí, al Padre Pío, el que me ayude primero. No, no es así. ¿Tú sabes quién es el Padre Pío? Conoces su historia, conoces su carácter, sus dones, la forma en que vivió, las cosas que dijo, la misión que desempeñó en la iglesia. ¿Qué papel ocupa ahora? ¿Sabes a quién te vas a dirigir? Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo antes de emprender una devoción, porque esto te llevaría a la segunda actitud. ¿Qué me diría el Padre Pío? ¿Qué me diría San Benito si yo le pidiese ayuda? Si yo le contase lo que me pasa. Conociendo al personaje, se tiene idea de cómo va a ser la respuesta. Entonces la devoción te sabe diferente. Se puede hacer hermenéutica con ella y te sabe diferente y obtiene frutos. Y porque puede ser un arma temida por el demonio o algo con lo que pueda burlarse de ti. Son aliados reales en la oración. ¿Creen ustedes que al demonio le asusta una persona que diga que es devota, no sé, de San Miguel Arcángel, pero cree en un San Miguel New Age, de esos que aparecen en el tarot? Esta gente que lee el tarot, que tú ves esas imágenes y parece un San Miguel sacado como de los caballeros del Zodíaco, ¿no? Y entonces tiene una devoción de esa que le ponen mandarinas con esencia de coco, yo no sé qué diablos, que lo invocan poniendo una musiquita ahí que sacaron de YouTube, pero no es nada relacionado ni con la palabra de Dios, ni con los sacramentos, ni con nada. ¿Ustedes creen que el demonio va a encontrar ahí un verdadero aliado que va a defender a esa persona del demonio? Pues no, porque se va a burlar. Y cuidado si no encuentra más bien un aliado suyo, o sea, aliado del demonio, no un enemigo que enfrentar. Porque muchas de estas invocaciones sacadas de internet, salvo algunos casos que son páginas verdaderamente cristianas, verdaderamente católicas, pues muchas de esas invocaciones son entidades disfrazadas, ¿no? Ángeles caídos, y no estás invocando a San Miguel, a veces estás invocando a alguien que se hace pasar por. Ay, ¿cómo hacemos para tener certeza entonces? Revisa bien qué dice esa oración. Revisa bien, ¿no? Pide asesoría al sacerdote. Mira que sean oraciones oficiales también, ¿no? ¿Representará algún tipo de amenaza una persona que piensa que combate al demonio con medallas de San Benito, pero tiene una pulserita de azabache o tiene un talismán traído de yo no sé dónde para traer buena suerte, buena fortuna, y al lado le pone la medalla de San Benito? Pues por supuesto que no, porque ahí no hay coherencia de vida cristiana. Combate al enemigo quien le hace caso al ritual de internet y entonces pone un vaso de agua detrás de la puerta para ahuyentar a los malos espíritus. Es una persona que ni a misa va, ni se confiesa, ni sabe lo que es el rosario, no conoce ni siquiera de la palabra de Dios. Resulta que ese vaso de agua para ahuyentar los malos espíritus significa que tú no reconoces que Jesucristo tiene el poder de proteger tu casa y bendecir tu hogar.
¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios dice que Dios salva al que cumple su voluntad. El Señor guarda a los fieles, pero destruye a los malvados. El Señor ayuda y libra a los justos. Dice que si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha, le responde y le pone a salvo. Que todo el que habita el amparo del Altísimo, que todo el que reside a la sombra del Omnipotente, no temerá mal alguno, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Entonces, si nosotros convirtiéramos todos estos versículos en preguntas, ¿qué significa morar a la sombra del Omnipotente? ¿Qué significa esto de que Dios salva al que cumple su voluntad? ¿Yo hago la voluntad de Dios? ¿Dónde está la sombra del Omnipotente? Y en introspección uno comienza a descubrir cosas interesantes. Entonces nos vamos a la Eucaristía, que es la fuente de la gracia de Dios. La fuerza liberadora del Señor está en la Eucaristía. Y partimos de lo siguiente, y esto debería entenderlo todo cristiano. La fuerza liberadora que solo puede venir de Cristo por la invocación de su santo nombre, por la invocación de su preciosísima sangre, mana, brota precisamente de la Eucaristía. Porque en la cruz, el primer altar, Jesús derrama su sangre toda y ofrece su cuerpo por cada uno de sus hijos. De modo que cada persona bautizada, cada persona redimida, tiene el valor de esa sangre preciosa de Jesucristo y no puede ser entonces reclamada por el demonio, porque es propiedad de Dios. Y si tú te alimentas del cuerpo y la sangre de Cristo, porque primero fuiste bautizada, tú eres propiedad de Dios. Por tus venas corre la sangre de Cristo. Por eso la sangre del Cordero Inmaculado, inmolado por nosotros, también es llamada por los santos padres de la Iglesia terror y flagelo de los demonios, porque tiene el poder de redimir un alma en el instante, de arrebatarla de las garras de Satanás, de la posibilidad de un infierno eterno, por supuesto si la persona corresponde con esa salvación y entiende lo que está haciendo. Porque hoy en día hay comuniones, sabrá Dios por qué comulgaron, porque no saben lo que están recibiendo. Hay comuniones sacrílegas también. Pero la sangre de Cristo, sangre del mismísimo Dios, en quien nunca ha pasado el tiempo, Él es el alfa y la omega, el principio y fin de todo lo creado. La sangre de Jesús es potencialmente salvación en sí misma, purificación en sí misma, arcoíris del cielo, nueva alianza eterna, perfecta, que renueva, consagra y redime y libera todo lo que entra en contacto con ella. Sangre que obtiene Cristo del vientre inmaculado de María Santísima, la que fue preservada desde el principio para ser quien aplaste la cabeza de la maligna serpiente al final de los tiempos. Sangre que corre por las venas de Cristo y es bebida por los hijos de Dios que somos redimidos, derramada en el patíbulo de la cruz, esparcida por las calles de Jerusalén la tarde de la pasión gloriosa en el Gólgota, cuando Jesús venció al demonio, venció la maldad, venció la muerte, venció el infierno, nos libró de su poder. Por eso la Eucaristía es fuente de liberación para nosotros. Porque lo resaltante de ello, de la Eucaristía, es la ofrenda de Cristo al Padre. Su sacrificio por nosotros. Nos arrebata de las garras del demonio. Porque un demonio atormenta a una persona. Hay muchas razones, pero resumiéndolo en estas 4 razones. En primer lugar, el demonio ataca a los que lo molestan. Los exorcistas vamos a tener guerra con el demonio siempre, porque nos dedicamos a combatirlo. ¿Mm? Pero nosotros tenemos las armas para defendernos. No necesariamente un exorcista, hablemos de un asceta, ¿no? Una persona que vive en santidad, pues
el demonio eso le irrita demasiado y va a buscar la manera de ponerle trabas en el camino, pero esa persona tiene las armas para defenderse. Miremos la vida del Padre Pío, miremos la vida de San Juan Bosco, miremos la vida de grandes santos de la iglesia. En segundo lugar, está esa persona que ha buscado involucrarse con el inframundo por medio de prácticas ocultistas, de invocaciones de espíritus. Obviamente estás metiendo la mano a través de un portal y te vas a traer cosas contigo, ¿no? O estás pactando con el enemigo a cambio de un favor y eso te trae consecuencias y le da entrada al demonio en tu vida. Hay personas que piensan que porque una vez fueron con la brujita, una vez jugaron la ouija y piensan que fue por curiosidad y que esa vez no tuvo importancia y esa vez le abriste la puerta de tu vida y de tu casa al demonio. Y la persona tiene que renunciar a eso y tiene que arrepentirse, tiene que recibir la absolución y tiene que pasar por un proceso de liberación muchas veces. En tercer lugar, están esas personas que no están realmente unidas a Jesucristo, con una vida sacramental y de oración en coherencia, sino que se hallan en un relativismo, que muchas veces es una postura de irredención. Y es cuando su espíritu frágil, expuesto a merced del demonio, al encontrarse con la brujería, con los maleficios, con las situaciones de este tipo, se topan con estos peligros y por supuesto que no tienen las herramientas para defenderse ni para protegerse. Y luego de un proceso de debilitamiento de la voluntad, muchas veces de enfermedades, incluso con un origen sobrenatural, la persona es infectada, acosada y en casos graves hasta posesa de los espíritus bajos. He tenido tantos casos así de personas que llegan aquí después de que pasaron por cuanto chamán, cuanto brujo y cuanto pastor había, pero es que no tenían ninguna vinculación a la iglesia. Y en el momento de ser afectados eran ni una cosa ni otra. Estos son bien difíciles de ayudar. Por eso la liberación al final es un proceso de conversión de la persona. Y en otro caso, pues son personas que, no es, que tienen pues una unión con Dios tan grande por medio de los dones también que tienen, que son atacados también por el demonio por eso, pero como había dicho al inicio, tenemos las armas para defendernos. Bueno, la Eucaristía es el mejor exorcismo, no en cuanto a que sea un ritual de expulsión del demonio, porque no lo es. La razón de ser de la Eucaristía no es expulsar al demonio, no es sacar al demonio de, de ningún sitio. Es el memorial del sacrificio redentor de Cristo, el ofrecimiento de Cristo al Padre por nosotros. Es Jesús, Dios hecho hombre, hecho carne y sangre, donándose por entero a nosotros para salvarnos, para comunicarnos su misma vida. Esto es, pero esta unión con el Señor, por la adoración de su verdadera presencia, por su recibimiento tangible en la comunión, en definitiva es algo que el demonio no puede soportar, y yo lo he visto, donde no tiene lugar él, y porque el ser entero de Dios ofrecido por la persona que le recibe o por la que se ora en la Santa Misa, obliga a cualquier demonio a soltarle si la voluntad de Dios y el deseo de la Iglesia por ese sentado coinciden. Si se hace lo necesario para que el alma liberada no recaiga ni se pierda. Porque el objeto del demonio es arrebatarle de la presencia de Dios. Y el objeto del exorcista es arrebatarle de las garras del demonio. Que principalmente está en el pecado, está en una voluntad torcida, una voluntad separada de Dios y de su amor, y en el desconocimiento de su verdadera presencia. Y por supuesto, hay que estar confesados para participar plenamente de todo esto. Está
nuestra fuerza, mis hermanos, que es como la energía nuclear. ¿Mm? Y aquí están nuestros más poderosos aliados. Todo esto está dentro de la pertenencia a la iglesia, porque para gozar de estos recursos hay que hacer parte de la vida de la iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación porque es la que ha recibido esa potestad del Señor. Eh, ahí lo tenemos. Confesión mensual, oración eficaz y frecuente, una formación continua en la fe, hacer parte de la vida de la iglesia. Entonces viene el obispo, el sacerdote, como ministro autorizado por Dios para el exorcismo cuando pues tenemos todas esas bases, todas esas herramientas que Dios te da a partir del bautismo, y dentro de estos recursos sacramentales de carácter extraordinario tenemos nosotros a los ministros autorizados por Dios en la iglesia para lo que es propiamente el exorcismo. ¿Y qué es el exorcismo? El exorcismo es la práctica ritual que consiste en expulsar a los demonios de las personas o lugares que están poseídos por ellos o corren peligro de estar poseídos o afectados por ellos, no necesariamente poseídos. Hay que saber que, aunque en todas las religiones hay, por así decirlo, sacachukis, ¿no? Sacademonios, exorcistas, porque es de las prácticas más antiguas, no es lo mismo enfrentar al demonio con el poder de Jesucristo que con cualquier otro poder. ¿De dónde salieron los exorcismos? Para nosotros, el más grande y poderoso exorcista es el Señor Jesús. Y es Él el que delega esta autoridad y este poder a sus apóstoles, es decir, a la iglesia. Entonces, en primer lugar es la iglesia que, para dar más eficacia al poder que Cristo le ha dado a ella misma, a la iglesia, y para salvaguardar a los fieles de los embusteros, los magos, los agoreros, los adivinos, los hechiceros, los brujos que arrasan con la fe del pueblo, que se aprovechan de la gente humilde, que la ven sufrir y le quitan todo el dinero que pueden. Entonces, ya esto es un tema viejo, ¿no? Nos damos cuenta. La iglesia, para proteger a sus fieles, instituye propiamente lo que son los exorcistas, los exorcismos, que es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental especial instituido en la iglesia, y lo administra solo el obispo o sus delegados. En el caso de que se delegue, tiene que ser una delegación específica y debe regirse por el ritual aprobado. No es una cosa inventada, no es una cosa improvisada. Tiene que haber dones especiales, formación especial, y tiene que haber una metodología especial, y tiene que haber unas bases conceptuales, metodológicas, psicológicas. Tiene que conocerse el procedimiento legal y médico también. El combate con el demonio no es una cosa que se improvisa. No se le enfrenta al demonio con las solas fuerzas, sino en y con la iglesia, con la autoridad y con el poder de Jesucristo, con la palabra de Dios, con la fuerza que Dios da, con la asistencia de los santos. ¿Ven por qué todo lo que les decía previamente es vital y es necesario? Hay liberaciones que son circunstanciales, hay liberaciones que se dan en ciertos momentos. A veces solamente por medio de un exorcismo se puede llegar a saber si una persona está realmente posesa, porque la entidad no se revela de otra forma. Pero un exorcista sabe perfectamente la diferencia que hay entre un enfermo mental y un poseído. Por supuesto, para esto hay que estudiar. No es automático.
Y hay que saber que no todos los exorcismos son para posesos. Hay exorcismos de casas, de lugares, de cosas afectadas por el mal, artífices del mal, que son instrumentos de brujería. Hay exorcismos de personas poseídas, infectadas, vejadas o acosadas de algún modo por algún ente maligno. Hay exorcismos de rompimiento de maldiciones y maleficios. Hay exorcismos contra ruinas espirituales. Hay exorcismos de protección de los sacramentales. Para todo hay un proceso previo. Está el exorcismo del agua, por ejemplo. El agua es exorcizada y es diferente. El agua exorcizada es diferente de agua bendita. Son cosas distintas. El agua bendita reaviva en nosotros la gracia del bautismo. Nos evoca protección y nos evoca la bendición de Dios. Todo lo que toca lo bendice. Pero el agua exorcizada tiene una propiedad adicional, como lo explicaba Monseñor Andrés, que es repeler al demonio, expulsarlo, sacarlo. Está el aceite, por ejemplo, en el caso del aceite, hay dos tipos, bueno, yo lo clasifico en dos tipos de aceite, el que utiliza el sacerdote y el que se le da a los fieles. El aceite que al ungir sella y confiere liberación y prolonga la acción de esa liberación, ¿no? Bíblicamente esa es la función del aceite, ¿no? La unción del Espíritu Santo y la sanación. Hay dos tipos de aceite exorcizado. Uno que se mezcla con el óleo de los catecúmenos. Los exorcistas lo tenemos, el aceite de oliva mezclado con el óleo de los catecúmenos, a veces con un poquito del santo crisma o con alguna esencia especial, según la intención que se tenga, que es para ungir a la gente. Y hay diferentes tipos de liberación con la que se va a emplear ese óleo, ese aceite. Y hay otro que es el aceite de oliva que se le bendice y se le da a los fieles, ese es para sellarse, como decía Monseñor esta mañana, ¿no? Que no es para ir por ahí ungiendo a diestra y siniestra. Hay gente que pide que uno le bendiga el aceite y después se pone a jugar al exorcista y van haciendo liberaciones por allí. Esto no es la intención cuando nosotros le bendecimos un óleo a la gente. Las liberaciones se tienen que hacer de una manera controlada, ¿sí? Está la sal exorcizada, que se usa para repeler al demonio. Yo ahorita que saque la presentación les muestro los sacramentales que tengo acá. En la Biblia, al profeta Eliseo se le pide arrojar sal al agua para remediar la maldición de la esterilidad del agua. Y el agua recobra entonces su característica esencial. Y desde tiempos inmemoriales, la sal tiene una función depurativa en sí misma. Cuando se convierte en sacramental, pues mucho más. Se puede usar la sal exorcizada para rendir el agua exorcizada, para conferirle la propiedad al agua bendita de ser agua exorcizada. Se puede consumir en pequeñas porciones, se puede cocinar con ella, se puede usar para sellarse y evocar protección para que una entidad se vaya, ¿sí? Pero, por ejemplo, no es aconsejable agarrar la sal y empezar a echarla y esparcirla así, ¿no? Hay una manera controlada de hacerlo. Además, es un sacramental y es sagrado. Todos los elementos, la sal, el agua, el fuego, el aceite, las esencias, el incienso, inclusive la ruda, los cirios exorcizados. Un cirio exorcizado es un velón que se unge, se exorciza, se ofrece y tiene la función depurativa de quemar con el poder y el fuego del Espíritu Santo todo lo que no es de Dios. Hay incienso exorcizado, hay baños exorcizados que se utilizan sobre todo cuando hay pacientes que están en procesos de liberación. ¿Quién exorciza todo esto? Pues el sacerdote, el sacerdote. Las imágenes religiosas, que es importante tenerlas en las casas. Hoy en día tú no encuentras en un hogar católico muchas veces
ninguna imagen de Cristo, ni de la Virgen María, ni de San Miguel Arcángel, pero te encuentras unos cuadros enormes de Diomedes, o de Michael Jackson, o de, no sé, Calé Morales, por decir cualquier personaje, pero no hay presencia de Dios en los hogares. Y muchas veces, ¿no? Quitaron las imágenes del Inmaculado Corazón de María, pero hay cachos por todos lados, ¿no? Hasta para guindar las llaves. Entonces, o elementos New Age, o amuletos, o incluso cosas de santería, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque muchas de estas cosas están hechas para distraerte y sacarte de la presencia de Dios, de la fuerza de Dios que Dios da, ¿no? Entonces, entre las armas de protección contra el demonio destacan el primer blindaje, nuestro bautismo. El segundo blindaje, el más fuerte, el de la sangre de Cristo, la Eucaristía. El tercer blindaje, la confesión mensual. Y hay un cuarto blindaje que es como una renovación del bautismo, un recurso adicional, no es obligatorio, es para aquellos que son devotos, que es el de la consagración a María. Eso otorga una protección. Dentro de las armas de primer nivel eficaces contra el demonio están la oración diaria, personal, y la disciplina con oraciones específicas que puede variar según la circunstancia. La unción que recibimos, ya sea la unción de los enfermos como sacramento o la unción dentro de la Eucaristía cuando son misas de liberación, donde se ejerce esta acción de liberación de manera extraordinaria. La vida sacramental de acuerdo a la vocación recibida. Estás en pareja, en matrimonio, pues siendo fiel a tu matrimonio. Eres un sacerdote, pues siendo fiel a tu sacerdocio, a tu estado de vida. La familiaridad con la palabra de Dios, que es fundamental, la oración con los salmos, en un nivel extraordinario, aquellos que rezamos con las laudes, las vísperas, las completas, con el oficio divino. Esto pues, y los que rezamos el Santo Rosario, sabemos que es uno de las mejores armas de combate contra el demonio. Armas de carácter extraordinario que son eficaces: agua exorcizada, sal exorcizada, cirios exorcizados, medallas exorcizadas, la camándula, llevarla consigo siempre, el rosario. Hay demonios que han dicho que no soportan que uno ni siquiera acaricie el rosario, que uno acaricie la cruz, ¿no? Como ejercicio de piedad, no como si fuera un talismán, ¿no? Sino lo que pasa es que son sentidos diferentes. En el caso de los sacerdotes, su hábito eclesiástico, por ejemplo, el llevar la sotana, esto tiene una fuerza espiritual específica. El que lleva la estola sacerdotal, que denota el poder del sacerdote, eh, también es algo que nos protege a nosotros contra el demonio. Armas de alto calibre, coloco yo acá, ¿no? Para diferentes procesos de liberación espiritual, cuando existe ya una contaminación evidente con el maligno, baños exorcizados, que eso lo debe preparar un exorcista, un sacerdote. Incienso exorcizado, que es el incienso litúrgico de la misa, pero que se exorciza. Ruda exorcizada, en algunos casos. Hay plantas que pueden ser bendecidas o exorcizadas para darles la función de armonización en un hogar, y el contacto directo con algunas reliquias de los santos. Yo, por ejemplo, acá en la capilla tengo reliquias de San Óscar Romero, del Beato José Gregorio Hernández, por cierto, hoy es su fiesta litúrgica, de San Pedro Claver, de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que son como telitas de ropa que utilizaron estos santos, y que evocan la presencia de ellos para nosotros. Ya para la guerra con el demonio en forma explícita, entonces hay exorcismos y hay diferentes niveles de exorcismo. Para esto tendríamos ya que entrar en un diplomado de demonología o de exorcística, algo más amplio, para conocer estos niveles. Hay liturgias especiales de liberación. Los que me siguen en las redes sociales ven que yo, por ejemplo,
algunos domingos hago Eucaristía con un rito especial de liberación. Hay liturgias gregorianas que son Eucaristías ofrecidas durante 30 días por intenciones de carácter extraordinario. Todo esto son recursos, los retiros de liberación y la peregrinación a los diferentes lugares. Ya para irnos, les dejo algunos recursos, algunos complementos acá eh, para que ustedes los vean, ¿no? No basta saber que los demonios existen, sino que es preciso conocer cómo actúan y no caer en sus trampas. La cruz de Cristo es la ruina del demonio, por eso el demonio no soporta la cruz de Cristo. Así, en su actividad ordinaria, el demonio busca distraernos de la cruz, desviarnos de lo que es esencial de Cristo y de nuestra misión, dice Benedicto XVI. El Papa Francisco nos hace una reflexión sobre cómo es importante que no dialoguemos con el demonio. Con el demonio no se dialoga. El padre Gabriel Amor nos habla de esta misma fusión que tenemos que tener eh, en nuestra unión con Jesucristo, con el Evangelio, y que no debemos eh, apartarnos del ayuno, de la devoción en el santo nombre de Jesucristo. Y se me fue la otra. Y la unión con los santos sacramentos. Y nuestro patriarca, Monseñor Andrés Tirado, nos habla de la liberación, que la liberación de diversos males o afectaciones del demonio implica ante todo un proceso que va desde la conversión de la persona, el dejarse guiar en el camino hacia Cristo, la ayuda de los sacramentales especiales, la perseverancia en los sacramentos, en especial la Eucaristía, y la realización de los exorcismos, si es necesario, pero sobre todo la persona tiene que apartarse de las situaciones que han fortalecido al demonio en su vida, para lo que es fundamental la orientación de un sacerdote especialista. Bueno, esta ha sido la presentación, no me extiendo más. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Diana Naranjo te va a hacer una pregunta. Muy bien, adelante, escucho. Voy a dejar de compartir pantalla para... Padre, buenas tardes. Gracias por la presentación y felicitarlo porque fue muy académica. Me parece que fue una fácil comprensión para los diferentes niveles de formación espiritual. La pregunta es, usted habla o habló en varias ocasiones en la presentación sobre la confesión y la absolución sacerdotal. En caso de que se presente que no se tenga acceso, ya sea porque uno está, no sé, en un viaje de campo quiero decir laboral, o está en una situación, no sé, en un área remota, o está hasta ahora en una nueva comunidad, es decir, no haya un acceso de pronto fácil a un sacerdote, ¿no hay alguna otra manera de la práctica de la confesión? Una confesión, no sé, solo, no sé, le estoy preguntando, que no utilicemos el sacerdote, que haya otra manera de aplicarla. Bien, tu pregunta es bien importante, Diana, porque a nivel doctrinal, a nivel teológico, así como cuando vas al médico, pues el médico te puede decir lo que sería ideal, lo que se debería hacer para el más exitoso de los casos, pero en la praxis muchas veces esto es difícil. Incluso yo tengo gente en muchos países que atiendo en los procesos de liberación que me dicen, padre, usted puede creer lo que no consigo con quién confesarme.
o viven en pueblos alejados donde realmente no llega la iglesia, la gente tiene que emprender unos viajes larguísimos para poder confesarse, entonces es bastante complicada la situación. Eh, Algunos tengo que absolverlos eh, de forma extraordinaria, pues con el recurso de las videollamadas, pero no se puede hacer esto con todo el mundo. Entonces, mm, hay que primero establecer el principio, pues, de que Dios en su misericordia es inmensa, es de hecho tan grande la misericordia de Dios que el infierno debería estar vacío, ¿no? Debería, pero no lo está. No lo está porque nosotros mismos somos así de necios, así de tercos y muchas veces no experimentamos ni siquiera el arrepentimiento en nuestras vidas. Dios sabe de plano quién está arrepentido de sus pecados, quién tiene intención de convertirse, quién tiene intención de cambiar, de enmendar situaciones. Entonces nosotros podemos hacer el examen de conciencia, podemos hacer el yo confieso, podemos orar con el Salmo 51, por ejemplo, podemos hacer diferentes ejercicios de piedad pidiéndole al Señor el perdón, la misericordia. Adicionalmente, los sacramentales de la iglesia, por ejemplo, si yo tengo agua bendita, el agua bendita me evoca la protección de Dios. Entonces, y el perdón, cuando son pecados veniales, o vamos a decir, no son pecados graves, extremadamente graves. Entonces, si yo me santiguo con el agua bendita, le pido perdón a Dios por mis pecados, le pido que me ayude en este proceso y le pido perdón por mis pecados, pues se obtiene ese perdón, pero siempre tiene que haber el compromiso de buscar en la primera oportunidad que se pueda la confesión. Ah, pero es que vivo en una situación en la que estoy eh, impedido del sacramento por causas de fuerza mayor, pues no tienes de otra que hacer tu examen de conciencia en privado y pedirle perdón a Dios y tratar de mejorar, pero la idea sería resolver el problema para poder confesarte, para poder comulgar. Esa sería ese sería el ideal, ¿no? Las personas que están en los procesos de liberación, bueno, no pueden hacerlo mensualmente, pero por lo menos cada 3 meses, por lo menos cada 6 meses, pero que exista la intención. Siempre insisto en que mientras más frecuente la confesión, mientras más frecuente, mejor. Pero cuando no está la confesión como recurso inmediato, pues de todas maneras podemos pedirle perdón a Dios. No es igual que a que si eres absuelto, pero hay diferentes ejercicios de piedad como el Vía Crucis, ofrecer el mismo rosario por el perdón de los pecados. Eh, Estas cosas nos ayudan y por supuesto que, como les dije, cuando les hablaba de la oración, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Entonces Dios nos escucha, Dios nos ayuda y su misericordia es grande y nos preserva. Pero hay que tratar de estar absueltos en la medida de lo posible. Gracias. Para servir. ¿Alguna otra? Mientras aparece otra, les muestro los sacramentales porque no me había dado cuenta que la cámara estaba apagada. Aquí tenemos la cruz de San Benito. Acá tengo un poquito de sal exorcizada. Tenemos el agua que se exorciza, que es diferente, como les dije, del agua bendita. Hay diferentes sacramentales como la medalla de San Benito, que es la que tiene las iniciales del exorcismo. Hay espaditas de San Miguel Arcángel que también evocan esa protección de la espada del Arcángel San Miguel. Está la medalla de la Santísima Virgen, la famosa medalla milagrosa, revelada a una religiosa. Aquí está el óleo exorcizado que les había mostrado, los baños exorcizados, los cirios exorcizados, el incienso exorcizado. Tenemos herramientas, muchas,
en la lucha contra las fuerzas del mal. Pero el blindaje más fuerte y el arma más grande para nosotros, la gracia que el Señor mismo nos da por medio de los sacramentos, por su perdón, por la Eucaristía, por esta participación nuestra en el misterio pascual de Cristo.